Bienvenidos a una nueva edición de la carta trimestral de BANplus. Asdrúbal, bueno, un gusto estar aquí conversando contigo acerca de este tema tan importante para los negocios hoy día. Cómo la inteligencia artificial se conecta con negocios, tecnología. La tecnología no es primero, por maravillosa que sea la IA. El problema es lo primero. Buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición de la carta trimestral de BANplus para sus clientes y también los clientes de President Club. En esta oportunidad tengo el placer y el honor de presentar y de hablar con un gran amigo de la casa, el señor Carlos Jiménez, director de Data Análisis y de Tendencias Digitales. Con él vamos a hablar del impacto de la tecnología, la inteligencia artificial que está de moda sobre los negocios, sobre el sistema financiero y las oportunidades que esto representa. Pero antes de adentrarnos en esos temas tan interesantes, vamos a hablar brevemente del entorno económico, lo que ha sido estos últimos meses y la perspectiva para lo que queda de año, que es prácticamente un trimestre. Lo primero que hay que destacar es que el desempeño del sector petrolero en este año 2025 ha sido un sector con un altísimo crecimiento. Estamos hablando de una expansión de 14% en el primer semestre respecto al primer semestre del año pasado, lo que se traduce en un aumento de la producción de petróleo de unos 100.000 barriles diarios, un número bastante significativo que lleva la producción total de Venezuela al 1.050.000 barriles y las exportaciones a niveles cercanos a los 900.000 barriles. Este punto es importante porque el sector petrolero aporta el 87% de las divisas que le ingresan a Venezuela. Así que es muy importante su desempeño para entender la disponibilidad de dólares en la economía. Y es un sector por hoy el que mayor crecimiento ha tenido. Para esta segunda mitad de año proyectamos que este crecimiento se mantenga por sobre el 10% y que el año termine con unos niveles de producción cercanos al 1.100.000 barriles. Aquí ha jugado un rol fundamental la permanencia de la licencia a Chevron. Ahí hay dos cambios importantes a destacar. El primero de ellos es que hoy por hoy la mayoría de los envíos del petróleo venezolano se están dirigiendo a Asia, especialmente a China. 78% de los envíos de petróleo van a este continente. Y el segundo punto que está impactando el mercado cambiario es la presencia o el uso del USDT, este criptoactivo o esta stablecoin, como método de pago. Hoy buena parte del petróleo venezolano se está pagando en esta moneda y por eso también estamos viendo que su uso se ha extendido en la dinámica de la economía venezolana y va a seguir cobrando importancia en los próximos meses. Para el cierre de 2025 estamos esperando que la economía venezolana tenga un crecimiento en torno al 1.5%, con una expansión del consumo en torno al 3%, y después del sector petrolero, los sectores más destacados son telecomunicaciones, creciendo alrededor de 8%, el sector alimentos con una expansión de 7%, el sector salud que crece 6% y la actividad comercial creciendo en torno a 2%. La parte más débil en este momento de la economía venezolana se encuentra en la inflación. Las fuentes extraoficiales muestran una aceleración inflacionaria importante y estamos esperando que el año cierre con un estimado de inflación
en bolívares en torno a 250% y en divisas en torno a 35%. Estos altos niveles de inflación constituyen un desafío importante para los negocios en Venezuela, que obliga pues a una gestión eficiente de los costos para evitar presión importantes en los precios frente a un consumidor que bueno, está golpeado o afectado en su poder adquisitivo. Y justo este último punto que acabo de señalar me ayuda a introducir mi conversación con Carlos, que es un tema medular hoy en las empresas, cómo las empresas se hacen más eficientes, son más competitivas, cómo pueden lograr sostener precios en una economía como la venezolana. Y sé, Carlos, que tú has venido trabajando todo el tema de impacto de tecnología, inteligencia artificial en los negocios. Sé que presentaste recientemente una presentación en la Feria de Tecnología, la FITELVEN, invitado por BanPlus, y me gustaría pues que hablaras un poco de cómo la inteligencia artificial se conecta con negocios, tecnología. Sí, cómo no, Asdrúbal. Bueno, un gusto estar aquí conversando contigo acerca de este tema tan importante para los negocios hoy día. Y siempre me gusta explicar el impacto de la tecnología en los negocios con una ecuación muy sencillita, que tú has hablado mucho de eso, porque hablas también de cómo generar ingresos, cómo ser más eficientes y cómo generar ganancias. Y es una resta muy sencilla. Ingresos menos costos y gastos es igual a ganancias. Entonces, si utilizamos esa fórmula tan universal para hacer este análisis, entonces el impacto de la tecnología lo podemos ver en los lados de esa ecuación. Por ejemplo, el impacto que está teniendo la IA hoy día es mucho mayor en el lado de los costos y gastos, porque la mayor aplicación que le están dando las compañías tiene que ver con la automatización, con todo lo que es la eficiencia operativa. Sin embargo, hay un gran potencial del lado de los ingresos, que no solamente es lo tradicional, como por ejemplo la predicción que se puede hacer, o la estimación de la probabilidad de que un cliente compre o contrate, sino también incluso todo lo que tiene que ver con la creación de nuevo valor. El enfoque en la inteligencia artificial hasta ahora ha sido muy a lo tradicional, que por cierto se parece mucho a los orígenes del Internet, claro, que era básicamente vamos a hacer lo que hacíamos analógicamente o físicamente en lo digital. Si yo vendía libros, entonces ahora voy a vender libros por Internet. Entonces con la IA lo que estamos observando, lo cual no es malo, pero es natural, es tratar de seguir haciendo lo que veníamos haciendo, pero con una tecnología que lo potencia. Y por eso la concentración está en costos y gastos, en eficiencia. Más conservador y menos disruptivo. Exacto. Y por cierto, cuando lo ves, nosotros hemos estimado, por ejemplo, el uso de esta tecnología en empresas venezolanas y lo hemos comparado incluso con estadísticas internacionales. Por ahora, menos de un 40% de las empresas ha experimentado con estas tecnologías, pero acá también sucede lo mismo que a nivel global, que es que el uso está muy focalizado en cosas muy puntuales, no está todavía tan horizontal, sino en una función, en un área. Y las áreas que predominan son básicamente las que dije: automatización, mercadeo, es muy importante, todo esto de la creación de contenidos, etcétera, y la atención al cliente. Esas serían como tres áreas donde, sobre todo en Venezuela, pero también a nivel mundial, se está utilizando mucho la IA en este estadio de desarrollo. ¿Cómo ves el tema del uso de la inteligencia artificial hacia una industria como lo es servicios financieros? O sea, ¿cómo ves tú allí que de alguna manera puede potenciarse, o qué áreas tú has visto en estos estudios son más críticas o de mayor impacto de inteligencia artificial en lo que tiene que ver con banca o con servicios financieros? Sí, cómo no. Bueno, aquí podríamos aplicar la misma fórmula: ingresos menos costos y gastos. Y, por ejemplo, si empezamos por lo tradicional, los bancos definitivamente son compañías que, como la mayoría de las empresas, necesitan ser eficientes, y más en un sector que está regulado, donde hay limitaciones. Entonces, la eficiencia operacional es clave para poder garantizar niveles de rentabilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, cómo utilizar esta tecnología en los procesos internos, lo que llamamos a veces el papeleo, que hasta ahora en muchas empresas tiene un alto componente manual. Entonces allí hay una oportunidad grande para la automatización. El tema de calidad de servicio, porque no hay que olvidar
que los servicios financieros son un servicio y allí las personas requieren interacción, requieren ayuda, entonces ahí también hay un campo importante. Ahora, del lado de los ingresos es donde, bueno, hay una disrupción muy grande. Por ejemplo, cómo se puede utilizar esta tecnología para la gestión del riesgo. Es decir, si voy a otorgar un crédito o voy a ajustar un límite de una tarjeta, de un medio de pago, teniendo acceso a tanta data como la tienen las instituciones financieras, puedo ser mucho mejor estimando el riesgo de un determinado cliente, trátese de una persona o de una empresa. Te ayuda también a optimizar costos, porque probablemente ya no tienes que tener esos departamentos amplios de riesgo por parte de los bancos, sino que a lo mejor a través ahora de aplicativos de inteligencia artificial tienes una visual más automatizada, ¿no? Y por cierto, para los consumidores, para los clientes bancarios o incluso también las empresas, es una gran buena noticia de que la banca y los servicios financieros adopten este tipo de tecnología, porque también nos da más seguridad, porque esta tecnología también tiene un alto potencial para la prevención de fraudes. Entonces podemos estar un poco más tranquilos de que el banco va a contar con sistemas que pueden ser mucho más eficientes y que pueden incluso en cuestión de segundos detectar una actividad que podría ser sospechosa o que tiene un potencial de convertirse en una operación fraudulenta. Sí, y también respuestas más rápidas, ¿no? Al final, si esto se potencia, tú, por ejemplo, una aprobación de un crédito es algo que puede hacerse en línea y con mucha más rapidez que procesos hoy manuales o probablemente más lentos. Se traduce, perdón, en Asdrúbal, en una mejor experiencia del cliente. Y es muy interesante esto porque también toda esa data y toda esa utilización de estos sistemas basados en inteligencia artificial tienen un gran poder de poder prestar un servicio más personalizado. Ese es uno de los grandes impactos, no solamente la automatización, que ya es un impacto importante, sino también la personalización. El hecho de que el banco entonces ya no te venda servicios muy generales, sino que ya te conoce más y te puede, incluso se comunica contigo. BanPlus ha venido haciendo un trabajo bien interesante con esto, porque fíjate, primero se crea este servicio President Club, en el cual se enmarca esta carta como valor agregado para clientes clave del banco, pero a partir de allí se crea, por ejemplo, Glam, que es un subproducto de President para las mujeres emprendedoras, empresarias, y vienen atacando ese nicho. Y pronto, no me voy a adelantar, vienen más lanzamientos de esos nichos o sectores claves que el banco está detectando y que están en línea con lo que tú mencionas. Carlos, también me gustaría unos comentarios tuyos sobre cómo ves los sectores, los distintos sectores en Venezuela. Hay sectores con mucho dinamismo en el crecimiento, el sector alimentos, la actividad ligada a la producción de medicamentos, tecnología y telecomunicaciones, servicios profesionales, salud. Pero desde el punto de vista de tecnología e inteligencia artificial, ¿cómo ves tú la adopción en los diferentes sectores? ¿Quiénes van más rápido? ¿Quiénes van más lentos? ¿Tienes algo que decirnos respecto a eso? Sí, bueno, definitivamente el uso de la inteligencia artificial en el país es como un vaso medio lleno, pero al mismo tiempo está medio vacío, ¿no? Claro. Entonces, medio vacío, bueno, tenemos todavía muchas empresas que no están experimentando, no han utilizado este tipo de tecnologías. Por eso hablaba de un porcentaje que no llega al 40% versus un porcentaje global que según McKinsey está alrededor del 78%. Entonces tenemos, bueno, estamos por debajo del promedio. El vaso medio lleno es que cuando vemos la disposición y el interés, hay un porcentaje que se acerca al 80%. Es decir, se equipara a ese porcentaje ya de lo que está sucediendo en muchos países. O sea, que la voluntad está, el interés está. Obviamente esto no es homogéneo. Entonces empieza a darse de manera diferenciada. Fíjate que el sector financiero del que hablábamos es un sector que tradicionalmente ha sido un sector adoptador de tecnología por sus características. Sin embargo, hay otros sectores que también
tienen, vamos a decir, una ventaja en el sentido que están acostumbrados a manejar grandes volúmenes de datos, a hacer inversiones de esta naturaleza. Uno de ellos definitivamente es el sector de telecomunicaciones y por eso, bueno, ahorita recientemente que venimos de la FITELBEN, pudimos darnos cuenta de novedades, de anuncios de las compañías de telecomunicaciones que lucen muy alentadores y algunos de ellos vinculados al uso de estas tecnologías. Sí, hay que destacar que después del petróleo, el sector de mayor crecimiento en este año ha sido el de telecomunicaciones. Entonces ahí hay inversiones, además es un sector avesado en el uso de las tecnologías por su naturaleza. Otro sector donde también estamos viendo empresas que están haciendo cosas interesantes es el sector comercio, o como se le dice en inglés retail, que es un sector que tradicionalmente ha tenido acceso a mucha data, a data transaccional también, pero la ha usado en muchos casos de una forma tradicional. Por ejemplo, cuando entregan esa data a una compañía de investigación de mercados que la procesa, que les devuelve informes y no tanto desarrollando capacidades internas. Entonces ahora vemos cómo grandes comercios o cadenas invierten en desarrollo de capacidades para poder entender mejor, para poder incluso utilizar esa data con fines de personalización, con fines predictivos, manejo de inventarios y una cantidad de temas que van a ser importantes. El sector salud también es un sector. Fíjate que yo que te escucho también mucho haciendo los análisis sectoriales, hay una alta correlación entre los sectores que tú mencionas generalmente como sectores dinámicos en la economía, que son estos que estamos hablando, telecomunicaciones, el comercio, la salud, alimentos, y los que pareciera que están mostrando una propensión mayor al uso de estas tecnologías, porque obviamente la adopción de la tecnología y la IA no es una excepción, depende de diversos factores, pero uno de ellos tiene que ver con la capacidad de invertir. Claro. Hay que tener capacidad de invertir, temas de tecnología, desarrollo de habilidades o de capacidades en el recurso humano, contrataciones, en un mercado laboral complejo. Y donde el crédito además es costoso también. Exactamente. Eso es así. Carlos, un poco para cerrar, ¿qué le recomendarías tú a un emprendedor, a una empresa que a lo mejor está viendo esta carta? ¿Qué cosas debe considerar para la adopción de la inteligencia artificial? Que ahora está de moda y todo el mundo se vende como experto y abundan los cursos y todo el mundo sabe de esto. Pero ¿qué crees tú que son las 3, 4 cosas que tú consideras que tienen las empresas que tomar en cuenta para adentrarse en este mundo, bueno, que tiene grandes oportunidades? Sí, cómo no. Bueno, lo primero es muy importante y que tiene que ver con la conferencia que di en FITELBEN de la mano de BANplus, que se llamó Inteligencia Artificial con Pensamiento Estratégico para Crear Valor. ¿Y qué significa eso? Muy sencillito. Bueno, la primera recomendación es que identifiquemos el problema a resolver, que no nos dejemos encandilar por lo atractivo que es la tecnología, sino que identifiquemos muy claramente nuestra visión de negocio, a dónde queremos llegar, cuál es el problema más importante que debemos resolver. Es un tema de eficiencia, es un tema de crecimiento y con eso entonces podamos más bien buscar la solución. O sea, la tecnología no es primero, por maravillosa que sea la IA. El problema es lo primero. Y una vez que lo identificamos, entonces trabajemos en el desarrollo de una mentalidad dentro de la organización, el desarrollo de capacidades y tratemos de identificar proyectos concretos que nos den victorias tempranas, cosas concretas que puedan mejorar el negocio en lugar de embarcarnos en una gran, en una inversión épica o en un proceso épico que nos puede consumir muchos recursos y nos puede llevar al fracaso. Muy bien. Bueno, de verdad que estamos agradecidos con Carlos por estas magistrales reflexiones sobre el tema de inteligencia artificial y negocio. Espero que le hayan sido útil. Interesante que estoy seguro que los amigos de BANplus van a colgar esta carta no solamente para President, sino también en BPlus, ese nuevo aplicativo del banco que ayuda pues a la formación en diferentes áreas de impacto en los negocios. Así que allí podrán también encontrarlo. Gracias, Carlos, gracias por acompañarlos hoy y nos vemos pues en una próxima oportunidad en una carta trimestral de BANplus.